Episodio 7. California, 1849. La fiebre del oro. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa y te doy la bienvenida a Días de Entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Los hechos que vas a escuchar son reales. Quienes los viven, los protagonistas de nuestra historia, son personas inventadas, gente común como la que de verdad existió entonces. Hoy viajamos a California, en el año 1849, cuando medio mundo lo dejó todo y cruzó océanos y desiertos para hacerse rico con el oro de un río. Y vamos a descubrir juntos un secreto, que casi ninguno de ellos se hizo rico. ¿Y quiénes fueron los que de verdad se forraron? Te voy a hacer una pregunta y quiero que te quedes con tu respuesta hasta el final. En una fiebre del oro, ¿quién crees que se hace rico? ¿El que encuentra el oro? Quédate con eso, porque la respuesta de verdad es una de las grandes lecciones que nos dejó el año 1849 y no es la que parece. Pero empecemos por el principio, por una mañana de invierno junto a un río con un hombre que vio brillar algo en el agua y deseó con toda su alma no haberlo visto. El 24 de enero de 1848, un carpintero llamado James Marshall estaba construyendo un aserradero para un terrateniente junto al río Americano, en un sitio llamado Coloma, en la lejana y casi vacía California. California por entonces era el fin del mundo. Acababa de pasar de manos mexicanas a estadounidenses, tras una guerra, y apenas vivían allí unos pocos miles de colonos, rancheros y los pueblos nativos que llevaban milenios en aquellas tierras. San Francisco era una aldea polvorienta de un par de cientos de almas. No había prisa, no había nadie, no había nada. Era el lugar más tranquilo que puedas imaginar. Y aquella mañana, Marshall vio unas motas amarillas brillando en el cauce, las recogió, las mordió, las golpeó con una piedra. El oro es blando, no se rompe, era oro. Su jefe, el terrateniente Sutter, lo supo y quiso mantenerlo en secreto a toda costa, porque era listo y entendió enseguida que aquel oro, en vez de hacerlo rico, iba hasta arruinarlo. Si se corría la voz, una marea de desconocidos invadiría sus tierras. Tenía toda la razón, pero los secretos, cuando son de oro, no se pueden guardar. El secreto se escapó por donde se escapan siempre estas cosas, por el dinero. Los hombres que trabajaban para Sutter empezaron a pagar sus compras en las tiendas con pizcas de oro, y un tendero lo bastante listo ató cabos. A los pocos meses, el rumor era imparable, y lo que Sutter había temido se cumplió punto por punto, y peor. Su tierra, sus enormes propiedades, fueron invadidas por una marea de desconocidos que cavaron donde quisieron, sin pedir permiso. Sus trabajadores lo abandonaron para irse a buscar oro por su cuenta. Le robaron el ganado, le ocuparon los campos, le destrozaron el aserradero. El hombre en cuyas tierras se encontró el oro más famoso de la historia se pasó el resto de su vida peleando en los tribunales por una compensación que nunca llegó de verdad, y murió arruinado y amargado. Y James Marshall, el carpintero que vio brillar las motas en el agua, no patentó nada, no se hizo rico con nada, y acabó sus días pobre, dando tumbos, contando a quien quisiera invitarle a un trago que él, sí señor, él había sido el que encontró el oro de California. Los dos hombres que destaparon la mayor fortuna del siglo no sacaron de ella más que la ruina. Quédate también con esto, porque rima con todo lo demás. Quien convirtió aquel secreto en una fiebre no fue un minero, fue un tendero. Y aquí empieza de verdad nuestra historia, porque ese hombre lo entendió todo antes que nadie. Se llamaba Sam Brannan y tenía una tienda cerca del fuerte de Sutter. Cuando le llegaron los rumores del oro, no corrió al río a cavar. Hizo algo mucho más astuto. Recorrió la región y compró todos los picos, todas las palas, todas las bateas de lavar oro, todos los cazos que encontró y los amontonó en su tienda. Solo entonces, con el almacén lleno hasta el techo, hizo su jugada maestra. Se fue a San Francisco, recorrió las calles con un frasco de cristal en alto lleno de polvo de oro y empezó a gritar: ¡Oro! ¡Oro del río Americano! La aldea entera enloqueció. En cuestión de días, San Francisco se vació. Tenderos, marineros,
Soldados, funcionarios, todos abandonaron lo que estaban haciendo y salieron disparados hacia los ríos del oro. ¿Y qué necesitaban todos, desesperadamente, antes de cavar? Un pico y una pala. ¿Y quién era el único que tenía un almacén lleno? Sam Brannan. Un cazo de hojalata que él había comprado por 20 centavos lo vendía a 15 dólares, 75 veces su precio. Brannan no tocó un grano de oro del río en su vida y se convirtió, dicen, en el primer millonario de California. Recuérdalo, porque es la moraleja de todo lo que viene. La noticia tardó casi un año en cruzar el mundo, pero cuando cruzó, cruzó como un incendio. A finales de 1848, el presidente de los Estados Unidos confirmó oficialmente ante el Congreso que en California había oro a espuertas, y eso fue la chispa. Los periódicos de medio planeta lo publicaron a toda página, y entonces ocurrió una de las mayores migraciones voluntarias de la historia. A lo largo de 1849, unas 80.000 personas se lanzaron hacia California. Los llamaron, por el año, los del 49. Venían de todas partes, del este de Estados Unidos, sí, pero también de México, de Chile, de Perú, de China, de Europa, de Australia. California pasó de tener menos de 1.000 colonos a más de 100.000 en cuestión de meses y acabarían llegando, en pocos años, más de 300.000 personas. Para que te hagas una idea de la locura, barrios enteros de ciudades del este de Estados Unidos se quedaron medio vacíos de hombres jóvenes. De algunos pueblos de la costa se fueron tantos vecinos a la vez, en barco, que las familias quedaron al cargo de las mujeres durante años. Llegaron miles de chilenos y peruanos que, como vivían en el hemisferio sur, recibieron la noticia y se embarcaron de los primeros. Llegaron miles de chinos que cruzaron el Pacífico y a los que llamaban, en su propia lengua, gente de la montaña de oro. Llegaron australianos, franceses arruinados por sus revoluciones, irlandeses huyendo del hambre. Nunca, hasta entonces, tanta gente tan distinta había corrido a la vez hacia el mismo punto del mapa por la misma razón. Fue, en cierto modo, el primer sueño global de hacerse rico. Y como todos los sueños de hacerse rico, iba a cumplirse para muy pocos. Aquí entra Mercedes. Mercedes tenía 24 años y un sobre con una carta que ya no contestaba a nadie. Era de un pueblo del norte de México, hija de panadera, criada entre harina y horno. Tenía un hermano pequeño, Tomás, un muchacho con más sueños que tierra, y cuando llegó a su pueblo el rumor del oro de California, a Tomás se le encendieron los ojos de esa manera peligrosa con que se le encienden los ojos a los hombres que creen que la fortuna está siempre en otra parte. Se marchó al norte con una mula, una pala y una promesa. Vuelvo en un año, hermana, vuelvo rico, y montamos la mejor panadería de toda la comarca. Le escribió 3 cartas. En la primera, todo era esperanza. En la segunda, ya costaba más, hablaba de fiebres y de barro. La tercera era corta y rara. Y luego, silencio. Mercedes esperó medio año, y al final hizo lo que no hacía casi ninguna mujer entonces, y menos sola. Vendió lo poco que tenía, se unió a una caravana de paisanos que subían al norte, porque a California no subían solo gringos, subieron miles de mexicanos y chilenos, mineros con experiencia de verdad, y se fue a buscar a su hermano, al fin del mundo. No iba buscando oro, iba buscando a Tomás. El viaje a California era, ya de por sí, una criba feroz, y conviene que lo sepas, porque la gente cree que aquello fue coger y llegar. Había 3 caminos, ¿a cuál peor? Se podía ir por mar, rodeando toda Sudamérica por el Cabo de Hornos, 5, 6, 8 meses de barco, tormentas y escorbuto. Se podía cortar cruzando por el istmo de Panamá, a riesgo de morir de fiebre amarilla o de cólera en la selva. O se podía ir por tierra, en caravana de carromatos, meses cruzando llanuras y desiertos y montañas, donde el verdadero asesino no eran los asaltos que salen en las películas, sino una enfermedad miserable, el cólera, que vació carromatos enteros. Muchos de los que salieron a buscar oro no llegaron nunca a ver un río. La fiebre del oro empezó matando antes de dar un solo gramo. Mercedes subió por tierra con los mexicanos, y aquella travesía merece que nos detengamos, porque la hicieron decenas de miles y casi nadie la cuenta.
Había una expresión que usaban los del 49 para referirse a las penalidades del camino. Decían que iban a ver el elefante. Era su manera de nombrar lo terrible y grandioso de la aventura. Ir a ver el elefante era enfrentarse a todo lo que el viaje te echara encima y volver, si volvías, distinto. Mercedes vio el elefante entero, vio el desierto, donde el sol pega como un castigo y el agua se acaba antes que el camino. Vio el rastro de los que iban delante, que no eran huellas, sino cosas, muebles, baúles, relojes de pared, hasta pianos, que las familias habían sacado de casa, creyendo que empezaban una vida nueva y que iban abandonando por el camino, una a una, para aligerar las mulas agotadas. El desierto estaba sembrado de los sueños que la gente había tenido que soltar para sobrevivir, y vio, sobre todo, las cruces, filas de cruces junto al camino, muchas pequeñas, de niños, porque el cólera no preguntaba la edad. Algunas mañanas, la caravana enterraba a alguien al amanecer y seguía caminando al mediodía, porque pararse era morir. Pero también vio lo otro, vio a desconocidos compartir su última agua, vio a una caravana entera detenerse para ayudar a una familia con una rueda rota. La gente común, en lo peor, suele ser mejor de lo que cree, y un día, después de meses, desde lo alto de una sierra, Mercedes vio por fin, abajo, el valle, los ríos, el humo de los campamentos. Había llegado a California, había visto el elefante, y seguía de pie. Lo primero que conoció fue San Francisco, y San Francisco era un manicomio maravilloso y terrible a la vez. Imagina una ciudad que 3 años antes no existía y que ahora hervía con decenas de miles de personas de todos los rincones del planeta. Por sus calles de barro, barro de verdad, barro hasta el tobillo cuando llovía, en el que se contaba que se habían ahogado mulas, se cruzaban chinos con coleta, chilenos, australianos, franceses, irlandeses, mexicanos, yanquis, todos hablando a la vez en un guirigay de idiomas. No había apenas mujeres. En los primeros tiempos, por cada mujer había docenas de hombres, y eso lo cambiaba todo. No había casi ley. Había tiendas de campaña que eran tabernas, garitos de juego donde se apostaba el oro de un año en una noche de cartas y cabañas de tablones que se alquilaban a precio de palacio. Y estaba la bahía, con su bosque de mástiles de barcos fantasma, que ya te contaré. Mercedes, recién llegada, con el polvo del desierto todavía en el pelo, miró todo aquello y sintió las dos cosas que sentía todo el que llegaba, que aquel sitio se podía comer a una persona viva o convertirla en otra. Apretó en el puño la última moneda que le quedaba y fue a buscar a Tomás. Y lo primero que entendió de verdad, nada más pisar California, fue que el sueño tenía truco. Para cuando los del 49 llegaron en tropel, el oro fácil ya casi no estaba. Esto es lo que no te cuentan. En 1848, los primeros, los que llegaron antes que nadie, sí encontraron oro a flor de río, pepitas que se cogían con la mano, arena que se cernía en una batea y dejaba un pozo brillante. Pero cuando llegó la marea humana de 1849, 80.000 personas peleándose por los mismos arroyos, el oro de la superficie se había acabado. Lo que quedaba había que arrancárselo a la tierra, a fuerza de romperse la espalda 12 horas al día, metido hasta las rodillas en agua helada, cavando, cargando, lavando toneladas de grava para sacar, con suerte, polvo suficiente para mal comer. La mayoría de los mineros no se hizo rica. La mayoría, después de un año reventándose, había ganado menos de lo que habría ganado quedándose en casa, y muchos, mucho menos. Y mientras tanto, todo costaba un disparate, porque a aquel rincón perdido habían llegado de golpe 100.000 bocas, y no había comida, ni ropa, ni techo para tanta gente, así que los precios se volvieron locos. Un huevo podía costar lo que hoy serían varios euros, un solo huevo, una hogaza de pan, una fortuna. Dormir bajo un techo, en un catre compartido con desconocidos, costaba más por noche que un buen hotel. Lavar la ropa era tan caro que hubo quien mandaba sus camisas sucias en barco hasta Hawái o China para que se las lavaran, y aún así salías a cuenta. Una taza de café, un par de botas, un clavo, todo valía oro, literalmente, porque casi no circulaban monedas y se pagaba pesando polvo de oro en una balanza, una pizca por aquí, una pizca por allá. Se cuenta que los tenderos más pillos se dejaban las uñas largas y untadas de grasa
para que se les quedara pegado un poco del oro de cada cliente, y que barrer el suelo de una tienda al final del día, con todo el polvo que caía de las balanzas, era un sueldo en sí mismo. Déjame que te enseñe cómo era la vida en aquel mundo, porque era a la vez emocionante y durísimo. Los campamentos mineros tenían nombres que lo decían todo: Raffan Ready, Youngtown, que quiere decir, más o menos, el pueblo de la horca, y Els Dilay. No había ley, o casi, no había jueces, ni cárcel, ni policía. Cuando había un robo o una disputa grave, la justicia la decidía una asamblea de mineros a mano alzada, y las penas eran rápidas y muy duras. Se jugaba muchísimo. Las casas de juego eran los edificios más lujosos del lugar, con espejos, terciopelos y crupieres elegantes, y allí un hombre podía perder en una noche de cartas el oro de 6 meses rompiéndose la espalda en el río. Se bebía para olvidar el frío, el barro y la soledad, porque eso era lo que de verdad mataba por dentro a aquellos hombres, la soledad. Estaban a un océano de su gente. Una carta de casa tardaba meses en llegar, si llegaba, y la cola en la oficina de correos de San Francisco, cuando atracaba un barco, con saca podía ser de horas. Hubo quien pagó a otro por guardarle el sitio en esa cola, con tal de tener antes una carta de su madre o de su mujer. Y en medio de todo aquello, un detalle que lo cambiaba todo. Apenas había mujeres. En los campamentos podía haber un puñado de mujeres por cada varios miles de hombres. Eso hacía que cualquier cosa que oliera a hogar, una comida casera, una camisa remendada, una voz amable, una casa limpia, valiera su peso en oro, de verdad, más que el oro mismo. Los hombres pagaban sumas absurdas por sentarse a una mesa con mantel. Algunos pagaban solo por mirar coser a una mujer un rato, porque les recordaba a su casa. No era nada turbio, era nostalgia pura, hambre de hogar. Y ahí, en esa hambre, había una mina que casi nadie estaba viendo. Y aquí, en mitad de aquel sinsentido de precios y de aquella soledad, una hija de panadera empezó a atar cabos. Mercedes encontró a Tomás. Tengo que contártelo, porque es el corazón triste de esta historia. Lo encontró en un campamento minero a través de un paisano que lo había conocido, pero llegó tarde. Tomás había muerto el invierno anterior, de unas fiebres, como tantos, en un catre, lejos de todo lo que quería, sin haber encontrado nunca el oro que había ido a buscar. Lo enterraron en una ladera, con una cruz de madera y su nombre escrito a navaja, una de las miles de cruces, sin historia, que sembraron las colinas de California aquellos años. De toda su aventura, de todos sus sueños de panadería, a Mercedes solo le quedó eso: una ladera, una cruz y la mula, que alguien le devolvió. Mercedes pasó 3 días sin hablar, y al cuarto, porque la pena se puede llevar de pie, pero el hambre no espera, bajó al campamento a ver cómo se ganaba allí algo para comer, y lo que vio le cambió la vida. Vio a cientos de hombres rudos, sucios, agotados, con polvo de oro en los bolsillos y nada caliente que llevarse a la boca, peleándose por pagar lo que fuera por un plato de comida decente. Hombres que llevaban meses comiendo tocino rancio y galleta dura. Hombres que habrían dado una pepita entera por un trozo de pan recién hecho, de ese que olía a su casa, a su madre, a otra vida. Y Mercedes, hija de panadera, con la mula de su hermano muerto y las manos que sabían amasar desde niña, entendió de golpe lo mismo que había entendido Sam Brannan, que en aquella locura el oro de verdad no estaba en el río, estaba en el estómago de los que cavaban. Empezó con un saco de harina carísimo y un horno de barro que se construyó ella misma. Al principio vendía pan, solo pan, recién hecho, caliente, y los mineros, que pagaban sin rechistar, hacían cola. En una semana ganó más que Tomás en todos sus meses de cavar. Lo entendió enseguida. No se equivocaban los hombres que buscaban oro, se equivocaban de oro. Así que Mercedes no volvió a coger una batea en su vida. Al pan le siguieron las empanadas, que se podían llevar al tajo en el bolsillo. A las empanadas, los guisos calientes al caer la tarde. Luego montó unas mesas con tablones. Luego alquiló catres a los que no tenían dónde dormir. Luego contrató a 2 paisanas recién llegadas, tan perdidas como había llegado ella. En menos de 2 años, aquella muchacha que había cruzado un desierto buscando a un muerto era dueña de una casa de comidas y hospedaje que daba de comer y dormir a medio campamento,
y guardaba bajo una tabla del suelo más oro del que Tomás habría sacado del río en 10 vidas. Si hubieras entrado en la fonda de Mercedes una tarde cualquiera, habrías visto esto: una sala larga de tablones, con el techo de lona, llena de hombres curtidos que se quitaban el sombrero al entrar, porque en aquel sitio sin mujeres, una casa limpia y un plato caliente servido por unas manos cuidadosas era lo más parecido a un hogar que muchos verían en años. Olía a pan, a guiso, a café de verdad. Mercedes lo llevaba con mano de hierro y voz suave. Fiaba al que llegaba sin nada y se acordaba de quién le pagaba al cobrar la veta. Daba de comer gratis, sin decirlo en alto, al que estaba demasiado enfermo o demasiado roto, y cobraba el doble, sin pestañear, al fanfarrón que presumía de pepitas. Los mineros la respetaban como se respeta a una madre y a una jueza a la vez. La llamaban, con cariño torpe, Doña Mercedes, aunque no llegaba hasta a los 30. Una noche entró un muchacho nuevo, recién bajado de la sierra, flaco, con la mirada perdida, de los que llevan meses cavando para nada y empiezan hasta a entender que el oro no va a llegar. Se sentó en un rincón, contó sus monedas y pidió lo más barato. Mercedes le puso delante un plato lleno, pan de más, y se sentó enfrente. No le dijo ánimo, ni ya verás cómo encuentras oro. Le dijo una sola cosa, la que le habría dicho a su hermano si hubiera llegado a tiempo. Mira a tu alrededor, hijo. ¿Ves a alguien aquí que se haya hecho rico cavando? Yo tampoco. Piensa que necesita toda esta gente, y véndeselo. El muchacho la miró como si le hablara en otro idioma, pero volvió, y meses después tenía una pequeña herrería arreglando picos, y le iba bien. Mercedes coleccionaba, sin proponérselo, una pequeña tribu de gente a la que había salvado de la fiebre enseñándole la única verdad que sabía. No fue un cuento de hadas, hubo que pelearlo. Una mujer sola con dinero, en un sitio sin ley, era un blanco. Mercedes aprendió a defender lo suyo con la mirada dura, y cuando hizo falta, con una escopeta detrás del mostrador, y vio de cerca la cara fea de aquella fiebre, que no te la cuentan en las leyendas doradas. Vio cómo a los mineros mexicanos y chilenos, que sabían más de oro que nadie, les pusieron un impuesto especial por ser extranjeros para echarlos de las mejores vetas. Vio el desprecio a los chinos y supo, porque se hablaba en voz baja, lo que les estaba pasando a los pueblos nativos de aquellas tierras, arrollados, expulsados y diezmados por la avalancha de los que llegaban a hacerse ricos. El oro sacó lo mejor y lo peor de la gente, a partes iguales, y mientras Mercedes amasaba su fortuna en harina, otros, mucho más arriba, hacían lo mismo a lo grande, porque la moraleja de Mercedes era la moraleja de toda California. Los que se hicieron ricos de verdad, los que levantaron fortunas que duraron generaciones, casi ninguno cogió una pala. Fueron los que vendían las palas. Sam Brannan, el del frasco de oro, ya te lo conté, el primer millonario sin cavar jamás. Un tendero alemán recién llegado, un tal Levi Strauss, montó un negocio de telas y artículos para mineros en San Francisco. Años después, su nombre acabaría en unos pantalones de tela recia con remaches que aún hoy lleva medio mundo, los vaqueros. Un inmigrante italiano que vendía dulces, Domingo Ghirardelli, montó una fábrica de chocolate que todavía existe. Un fabricante de carretillas para las minas, apellidado Studebaker, acabó haciendo coches, y los que llevaban el correo y custodiaban el oro de los mineros en diligencias fundaron un banco que aún hoy es uno de los mayores del mundo, Wells Fargo. La regla, sin una sola excepción, era la misma. En una fiebre del oro, no busques el oro. Vende lo que necesita el que lo busca. Y aquí va el detalle más sabroso de todos, casi una fábula. ¿Te acuerdas de Sam Brannan, el más listo de todos, el primer millonario? Brannan ganó tanto que se le subió a la cabeza. Se metió en 1000 negocios, especuló, bebió, su matrimonio saltó por los aires y en el divorcio tuvo que repartir su fortuna, y poco a poco lo fue perdiendo todo. El hombre que había entendido la fiebre del oro mejor que nadie murió, años después, pobre y casi olvidado. Como para recordarnos que saber ganar dinero y saber conservarlo son dos sabidurías distintas. Mercedes, que era de pueblo y desconfiada, esa segunda lección la tenía aprendida de cuna. El oro, debajo de la tabla y la cabeza fría. San Francisco, mientras tanto, había estallado.
Aquella aldea de 200 almas se convirtió, en 2 o 3 años, en una ciudad de decenas de miles. Y pasó una cosa que parece inventada. La bahía de San Francisco se llenó de barcos vacíos, barcos que llegaban cargados de buscadores de oro, y en cuanto echaban el ancla, la tripulación entera, marineros, oficiales, a veces hasta el capitán, desertaba y salía corriendo hacia los ríos. Llegó a haber cientos de barcos abandonados, pudriéndose en la bahía, sin nadie que los gobernara. Algunos los desguazaron, otros los hundieron a propósito y construyeron encima. Durante años, parte del centro de San Francisco se levantó, literalmente, sobre los esqueletos de los barcos que habían traído a los soñadores. La ciudad creció sobre las naves de su propia fiebre. ¿Y cómo acabó todo esto? Porque toda fiebre, por definición, baja. California cambió para siempre y a una velocidad de vértigo. Tan de golpe se llenó de gente que se saltó los pasos habituales y en 1850, en apenas 2 años, ya era un estado de pleno derecho de los Estados Unidos. San Francisco no volvió a ser nunca una aldea. Se convirtió en una de las grandes ciudades del país, y el oro fue de verdad colosal. Si en 1848 se sacaron unos pocos millones de dólares, en 1852, el año cumbre, se arrancaron a aquellos ríos y montañas más de 80 millones de dólares de la época, una cifra mareante. Pero el oro fácil se agotó. A partir de mediados de los años 50, ya no bastaba un hombre con una batea. Hacía falta maquinaria, empresas, capital. Llegó la minería industrial, que lanzaba chorros de agua a presión contra las montañas para deshacerlas, y que dejó en el paisaje de California heridas que todavía hoy se ven. El minero solitario, el soñador de la batea, el protagonista de la leyenda, fue desapareciendo, arruinado o reconvertido, como aquel muchacho flaco de la fonda de Mercedes. La fiebre, como todas, dejó a unos pocos muy ricos, a muchísimos igual o más pobres que al empezar, y a una tierra entera transformada. Quedó, eso sí, algo que no se gasta, una idea, la idea de que existe un lugar, allá al oeste, donde cualquiera puede empezar de cero y hacerse a sí mismo. Esa idea, nacida en el barro de aquellos ríos, sigue viva. California siguió siendo, hasta hoy, la tierra a la que la gente va a buscar oro, aunque el oro haya cambiado de forma. Antes eran pepitas en un río, hoy son ideas en un ordenador, pero la fiebre y la lección son exactamente las mismas, y en cada fiebre los que de verdad se forran siguen siendo casi siempre los que venden las palas. Y ahora, como te prometí, separemos lo que es verdad de lo que he imaginado. Es verdad casi todo. El oro se descubrió de verdad el 24 de enero de 1848, en el aserradero de Sutter, en Coloma, y quien lo vio primero fue el carpintero James Marshall. Tanto Marshall como Sutter, irónicamente, acabaron sus días arruinados, aplastados por la fiebre que ellos destaparon. Es verdad, Sam Brannan, el tendero que compró todas las palas y corrió por San Francisco con un frasco de oro gritando, y que se hizo el primer millonario sin cavar jamás. Es verdad que un cazo de 20 centavos lo vendía a $15. Son verdad los 80.000 del 49, de 1849, las 3 rutas mortales, el cólera, y que la mayoría de los mineros apenas ganó para malvivir. Son verdad los precios de locura, las camisas que se mandaban a lavar a otro continente, y los cientos de barcos abandonados en la bahía sobre los que se construyó San Francisco. Es verdad Levi Strauss y sus pantalones, y Wells Fargo, y que los que de verdad se enriquecieron fueron los que vendían a los mineros, no los mineros. Y es verdad, por desgracia, el impuesto a los mineros extranjeros y la tragedia de los pueblos nativos de California, arrasados por aquella avalancha. Mercedes y Tomás, en cambio, son invención mía. De ellos dos, la historia no guarda registro, porque no existieron, pero existieron a miles, hombres que murieron de fiebre persiguiendo un sueño dorado, y mujeres valientes y listísimas que, lejos de los ríos, montaron las panaderías, las fondas y las lavanderías donde estaba el oro de verdad, y se hicieron más ricas que los hombres que cavaban a su lado. De una de ellas, una tal Lucena, que llegó a cobrar fortunas por sus comidas, sí quedó memoria escrita. Yo solo le he puesto a Mercedes su delantal. Esos son los días de entonces, los días en que las personas comunes vivieron los momentos extraordinarios. Gracias por acompañarme a California.
Y recuerda la pregunta del principio: en una fiebre del oro no se hace rico el que busca el oro, sino el que le vende la pala. Piénsalo la próxima vez que todo el mundo corra hacia lo mismo. Si te ha gustado, suscríbete, déjame un comentario contándome a qué época te gustaría viajar la próxima vez y compártelo con ese amigo que siempre anda detrás del próximo pelotazo. Soy Tessa y nos vemos en el próximo capítulo de Días de Entonces.